Hola, hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos relacionados con el magnetismo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la naturaleza existen fuerzas de contacto que requieren la interacción directa entre los objetos para que la fuerza se transmita y fuerzas que actúan a distancia. La fuerza magnética es una fuerza que cae dentro de este segundo grupo, ya que actúa sin necesidad de que exista contacto entre los objetos, puesto que la fuerza magnética es el efecto que realizan los campos magnéticos sobre los objetos capaces de interactuar con él. Los primeros fenómenos magnéticos fueron observados en trozos de hierro magnetizado en la antigua Grecia. Uno de los primeros estudiosos del magnetismo fue Tales de Mileto. Él observó lo que conocemos como imanes permanentes. Además, descubrieron que esos imanes se atraían entre sí, atraían trozos de hierro que no estaban magnetizados y que los fragmentos de hierro quedaban magnetizados durante algún tiempo después de estar en contacto con un imán natural. Cuando se logra colocar un imán en una situación en la que sea libre de girar, ya sea colgándolo de un hilo o dejándole flotar en agua, uno de sus extremos apuntará hacia el norte. A este extremo se le llamará polo norte del imán, mientras que el extremo contrario será el polo sur. Cuando se acercan dos imanes, los polos opuestos de ambos imanes se atraerán entre sí, mientras que los polos iguales se repelen. En cambio, si se acerca un trozo de hierro a un imán, cualquiera de los dos polos atraerá el fragmento de hierro. En la naturaleza no existen los monopolos magnéticos, es decir, que no se puede encontrar un polo norte o un polo sur existiendo por sí solo, sino que siempre están en pares, e incluso si tomamos un imán y lo partimos por la mitad, las dos mitades serán dos nuevos imanes que tendrán su propio par de polos norte y sur. Esto ocurrirá todas las veces que se desee seguir partiendo ese imán, incluso cuando se llegue hasta el nivel atómico. Esto hace que cuando se aplique la ley de Gauss al magnetismo, el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es cero. Dicho de otra manera, si se tiene una superficie cerrada, la cantidad de líneas de campo magnético que entra a esa superficie siempre es igual a la que sale. Estudios posteriores del magnetismo lograron determinar que otra manera de producir campos magnéticos es haciendo que una carga eléctrica se mueva. De hecho, este fenómeno es el que explica el campo magnético de la Tierra. El núcleo terrestre es una gran masa fluida ionizada que se mueve, de manera que las partículas ionizadas que conforman este núcleo fluido vienen siendo cargas eléctricas en movimiento, que a gran escala producen un campo magnético que envuelve todo el planeta. Si se ve el planeta Tierra como un gran imán, el polo sur de ese imán estaría ubicado en el norte geográfico del planeta. De esa manera, cualquier brújula o imán permanente ubicado en la superficie terrestre sentirá que su polo norte es atraído hacia el polo norte geográfico de la Tierra, donde en realidad está el polo sur magnético del campo terrestre. El campo magnético se representa con la letra B mayúscula. Es un vector y su unidad de medición en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla. Un tesla es un newton por amperio metro. Otra unidad que se usa comúnmente para el campo magnético es el Gauss. Un tesla es igual a 10.000 Gauss. El Gauss se usa porque en realidad un tesla es una unidad muy grande para medir los campos magnéticos que se pueden encontrar comúnmente en un laboratorio. Sin embargo, la unidad en el sistema internacional es el tesla y es la unidad que se recomendaría utilizar para aplicar las ecuaciones que veremos más adelante. A la hora de dibujar un campo magnético que entra a la página o a la pantalla en nuestro caso, se representa con una serie de cruces que asemejan la parte posterior de una flecha. Es como si viéramos una flecha desde atrás. En cambio, si un campo sale de la pantalla, lo dibujamos con una serie de puntos que serían las puntas de las flechas vistas de frente, saliendo hacia nosotros. A mayor densidad de cruces o puntos, mayor es la magnitud del campo magnético en esa región. Bien, por una parte tenemos que para producir un campo magnético se necesita tener un material magnético o una carga eléctrica en movimiento. Pero también las cargas eléctricas en movimiento son capaces de sentir una fuerza magnética
debido al campo magnético producido por otras cargas en movimiento o por un material magnético cercano. En lo que resta de este video, nos vamos a concentrar en la fuerza que sienten las cargas eléctricas en movimiento debido a campos magnéticos externos. La fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento es igual a la carga eléctrica por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. El hecho de que haya un producto vectorial involucrado es muy interesante, ya que de esta manera el vector de fuerza es perpendicular a los otros dos vectores involucrados. Incluso cuando una partícula cargada entra en una región donde hay un campo magnético y los vectores de campo magnético y velocidad son perpendiculares entre sí, la partícula cambiará su trayectoria, ya que la fuerza magnética que surge será siempre perpendicular a la velocidad, convirtiéndose en una fuerza centrípeta, que hará que la partícula se mueva en una nueva trayectoria circular tangente a su dirección original de movimiento. Si la velocidad de la partícula y el campo magnético son paralelos, no habrá fuerza magnética, puesto que el producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Entonces la partícula se moverá en forma rectilínea con rapidez constante. Y si el ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo magnético es diferente de cero o 90 grados, la partícula seguirá un movimiento helicoidal, ya que la fuerza magnética afectará únicamente la dirección de la componente de la velocidad que sea perpendicular al campo magnético. Para el caso en el que el movimiento descrito por la partícula dentro del campo magnético es circular, se puede aplicar la segunda ley de Newton. La fuerza centrípeta, la que mantiene a la partícula describiendo una circunferencia, es la fuerza magnética, cuya magnitud se simplifica a la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Esto será igual a la masa de la partícula multiplicada por la aceleración centrípeta. De esta ecuación se puede encontrar el radio de la trayectoria circular descrita, que será igual a la masa de la partícula en kilogramos por la magnitud de la velocidad en metros por segundo entre la carga en coulomb por la magnitud del campo magnético en Tesla. Como tenemos un movimiento circular, podemos calcular algunas otras variables relacionadas con él, como la rapidez angular de la partícula, que será igual a la carga por la magnitud del campo magnético entre la masa de la partícula. Con esto se puede calcular también la cantidad de revoluciones que se completan por unidad de tiempo, que en este caso se conoce como frecuencia de ciclotrón, y será igual a la carga por la magnitud del campo magnético entre 2π por la masa de la partícula. Un detalle importante sobre esta frecuencia es que no depende del radio de la circunferencia descrita por la partícula. Esto permite algunas aplicaciones como el ciclotrón, que de forma muy resumida es un acelerador de partículas en el que las cargas se mueven en órbitas casi circulares y van recibiendo impulsos que aumentan poco a poco su rapidez y el radio de la trayectoria que describen, pero no cambia la frecuencia ni su rapidez angular. Debido a que la fuerza magnética se calcula a partir del producto vectorial de dos vectores, se puede utilizar la regla de la mano derecha para averiguar la dirección de la fuerza. Si colocamos la mano derecha en esta posición y alineamos el dedo índice con la velocidad y este otro dedo con el vector de campo magnético, el dedo pulgar quedará apuntando en la dirección de la fuerza magnética. Esto funcionará si la carga es positiva, ya que si la carga es negativa, la dirección de la fuerza magnética se invierte. Entonces tendríamos que utilizar una copia de la mano derecha, pero que tenga el dedo pulgar invertido. Y esa curiosamente es la definición de mano izquierda. Si la carga es negativa, podemos utilizar la mano izquierda para encontrar la dirección de la fuerza magnética y los dedos se alinean con los vectores de la misma manera en la que expliqué anteriormente. Un detalle muy importante es que la fuerza magnética no modifica la magnitud de la velocidad, solo su dirección, ya que estos vectores son perpendiculares entre sí y no habrá una componente de la fuerza que sea paralela a la velocidad, como para poder cambiar la magnitud de este vector. Esto implica que la fuerza magnética no es capaz de aumentar o disminuir la energía cinética de la partícula, y de acuerdo con el teorema trabajo-energía, no realizaría nunca un trabajo sobre la partícula.
Esto hace que la fuerza magnética sea una fuerza no conservativa. Si una partícula cargada en movimiento es capaz de sentir la fuerza magnética, también un conductor que transporta una corriente eléctrica sentirá una fuerza magnética, ya que la corriente eléctrica es equivalente a tener una gran cantidad de partículas cargadas en movimiento. De forma análoga a la ecuación Q por V cruz B, se tiene que la fuerza magnética sobre un conductor recto con corriente en una región donde hay un campo magnético uniforme será igual a la corriente que transporta el conductor en amperios por el producto vectorial entre el largo del conductor en metros y el vector de campo magnético en teslas. Este vector L es un vector cuya magnitud es el largo del conductor inmerso en el campo magnético y su dirección es paralela al alambre en el sentido que circule la corriente por el conductor. Esta relación es válida solo cuando se cumplen las dos condiciones, que el conductor sea recto y que el campo magnético sea uniforme. Si alguna o ambas condiciones no se cumplen, debemos aplicar una relación más general en la que sumaremos la contribución dF de cada diferencial de alambre dL a la fuerza total. Si se tiene una espira cerrada de alambre con corriente inmersa en un campo magnético uniforme, la fuerza total sobre esta espira es cero, sin importar la forma que tenga. Sin embargo, en este caso puede haber un torque diferente de cero sobre la espira, que tiende a producir un giro de la misma. Para poder definir el torque magnético, primero se debe definir el vector de área como un vector cuya magnitud es igual al área de la espira en metros cuadrados y su dirección es perpendicular al plano de la espira. Esto nos deja dos posibles direcciones que son perpendiculares al plano de la espira. Para escoger una sola de las dos direcciones y que no haya ambigüedad, se utiliza la mano derecha. Lo que hacemos es alinear la mano con el sentido de la corriente en la espira y la dirección en la que apunte el dedo pulgar será la misma dirección que tendrá el vector de área. El torque magnético será igual a la corriente que pasa por la espira en amperios por el producto vectorial del vector de área con el vector de campo magnético. Las unidades del torque magnético son newton metro, al igual que cualquier otro torque. Y como se define por medio de un producto vectorial, es un vector perpendicular a los vectores de área y de campo magnético. El producto de la corriente de una espira por su vector de área es conocido como el momento dipolar magnético de la espira. Se representa con la letra griega μ minúscula y tiene unidades de amperio metro cuadrado. Esta definición permite escribir el torque sobre una espira conductora cerrada con corriente en un campo magnético como el producto vectorial del momento dipolar magnético con el campo magnético. También se define la energía potencial magnética asociada con un dipolo magnético dentro de un campo magnético como el negativo del producto escalar de su momento dipolar y el campo magnético. Hay que recordar que el producto vectorial y el producto escalar tienen identidades que se pueden aplicar a las definiciones anteriores. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.